gracias primero, darle las gracias a los vamos a continuar con Isaías, que nos va a hablar un poco de cómo se ha vivido el movimiento estudiantil los últimos años acá en la interna de la U, cuáles han sido nuestras movilizaciones, las razones por las cuales nos hemos movilizado, etcétera. O sea, también cuáles han sido como nuestro aprendizaje y digamos, todo lo que tiene que ver con esto que hemos vivido los últimos años. Así que dejamos con usted. Vale, ¿corro un poco más para acá? ¿Todo? Ya. Hola compañeros. A mí, bueno, me pidieron que, como bien dice el Rorro, que hablara de las cosas que han pasado acá a la interna, y cuando me pidió eso se me hizo un poco complicado, porque yo dije, si los cabros están acá, deben saber lo que pasa acá. Entonces, claro, después como que le di más vuelta y dije, no, pues de repente las cosas no se hacen evidentes. Entonces, vamos a intentar como pescar un poco de la historia mucho más reciente, casi desde que se fundó en Santiago la Universidad Santa María, que fue por allá por los años 90, pero más que cualquier cosa me interesaría hablar mucho más de cómo se armó Campus San Joaquín. Esta universidad, cuando llegó a Santiago, digamos, llegó a Vitacura, ¿cachai? Era una universidad donde difícilmente un estudiante de clase media baja iba a llegar, donde estaba totalmente focalizado a estudiantes que tuvieran a las clases sociales más altas de este país. Y claro, de repente consideraron que había un buen nicho de negocio a ser más cerca de un metro, más cerca de Santiago, y decidieron abrir un campo, digamos, más accesible y abrir un montón de otras carreras para expandir su nicho de negocio, digamos. Y me da lata decirlo así, pero así se ve, digamos. Entonces, claro, uno se da cuenta porque las condiciones en las cuales se abrió este campus no fueron las más adecuadas. Las condiciones no estaban, digamos, disponibles para que los estudiantes pudieran venir acá a hacer vida universitaria. Simplemente los chiquillos venían acá y tenían sus clases y se iban. O sea, cero posibilidad de organización, cero posibilidad de generar una identidad como Sansano, de formar cultura como Sansano. Entonces, claro, si ustedes me preguntan a mí en qué etapa estamos, digamos, del desarrollo de nuestra organización o del desarrollo de nuestra propia cultura, es poquito. O sea, nosotros llevamos muy poco forjando nuestra propia identidad. Y eso es lo que de repente nos hace tener preguntas que deberían, que en otras partes que tienen un poco más de antigüedad, universidades que son tradicionales, no sé, como la Chile, como la que tienen un poco más de tiempo, tienen mucho más de historia, digamos, que este campus que abrió el 2009 recién, son cosas que ya tienen resueltas. Nosotros no todavía. Bueno, yo me gustaría tomarme la libertad de contarle un poco por qué yo me empecé a meter a este tema de la dirigencia. Yo cuando era más chico estudié en el INBA, un colegio que fue hace poco cuestionado por nuestras compañeras del Liceo 1, y le encontré razón a las cabras, ¿cachai? Y yo también fui parte, digamos, de esas marchas, cuando escuchaba esos gritos, pero no fui capaz de decir nada, ni de hacer nada porque no cachaba, o sea, no entendía qué estaba pasando. Así que, bueno, también hago en mea culpa, yo he tratado de defender a mi colegio donde me he podido, pero bueno, eso es una anécdota nomás. Entonces, claro, yo quería ser parte del centro estudiante del colegio, viví el 2006, digamos, ahí participando simplemente en las movilizaciones, pero no me metí mucho más allá porque yo consideraba que los cabros eran poco serios y que no se entusiasmaban y que no participaban, decía yo. El colegio y la universidad debe ser diferente. Esa era como mi visión, digamos, a largo plazo, pero me equivoqué un poco. O sea, llegué acá y la weá no era tan distinta, digamos. Los chiquillos también llegaban sin interés en participar. De hecho, cuando yo llegué no había centro de estudiantes de informática. Con eso les digo todo. O sea, mi bienvenida mechona fue armada hacia la rápida con algunos carros que tenían un poco más de tiempo. Ni eso teníamos, digamos. Entonces dije, bueno, esta hay que cambiarla. ¿Cachai? O sea, tenemos que hacer algo, tenemos que tratar de formar una organización. Y dijimos, bueno, hagamos centro estudiante. Y resultó. Y resultó que, bueno, empecé a participar desde ese año, entre el 2010 acá. Empecé a participar, empecé a interiorizarme, empecé a ver más cosas que antes yo no veía. Entonces eso para mí es muy importante. Yo creo que la visión que vamos teniendo en la medida que estamos más tiempo que antes de la universidad, ni siquiera, en la medida que vamos creciendo y madurando, somos capaces de ver más cosas. Cuando somos más pequeños vemos menos cosas y cuando somos más grandes vemos más cosas.
traten de encontrarle un sentido a eso. O sea, suena chistoso que lo que sea majadero, pero es cierto. O sea, de repente me doy cuenta, por ejemplo, para tomar un ejemplo muy pequeño, yo cuando llegué a la universidad, para mí era centro de estudiante de informática y no veía más allá de lo que pasaba. Veía mi carrera, mi malla, mis compañeros. Pero claro, después me metí a la federación y dije, oh, esta weá es más grande que la cresta, po, weón. ¿Cachai? O sea, me di cuenta que ya dos personas o un grupo reducido de 5 personas en un centro de estudiantes no eran capaces de mantener una federación andando. Entonces, claro, y empecé a ver y dije, oh, hay más carreras, ¿cachai? Tienen otra visión, nuestros otros compañeros tienen otros desarrollos, ¿cachai? Otras habilidades. Entonces, efectivamente, uno cuando va madurando va adquiriendo otras visiones y no se puede pedir a alguien que está recién empezando su etapa de desarrollo que tenga ese tipo de visión, por lo tanto hay que adecuar un poco, siento yo, los discursos, las maneras en cómo en la Santa María estamos intentando levantar o intentando generar, ¿cómo puedo explicarlo? Que nosotros nos empecemos a involucrar de mejor manera en las demandas estudiantiles y en el movimiento estudiantil. Yo creo que aún estamos muy inmaduros en ese aspecto. Bueno, cuando armé el centro estudiante con mis compañeros, nos encontramos con una federación atrapada por los partidos de concertación en ese tiempo. Entonces fue la barrera impresionante, cabrón. Fue impresionante cómo nos bloqueaban por llegar con ideas diferentes. Gracias a Dios eso ya no ocurre, pero pasa a ser parte también de la anécdota. Fueron varios años, por lo menos 3, 1, 2, 4. Fueron 4 años de estudiantes que pertenecían a las juventudes comunistas, que después de salir de la federación se decían, oh, soy comunista, pero antes no lo decían. Entonces, claro, la organización estudiantil fue atrapada y fue que impedía a la Federación de Estudiantes que se crearan otras organizaciones porque ellos tenían que estar a la cabeza de todo movimiento. Que ellos también decidían cuándo empezar y cuándo terminar. O sea, el 2011 ellos decidieron cuándo terminar la cuestión y terminó de esa forma porque así se decidió a nivel de cúpula, digamos, o al menos así yo lo veo. Ok. Entonces, dentro de la universidad yo he escuchado varias cosas y créditos para mi profesor de mate que lo dijo, por si llega a ver el video. Él dijo, bueno, nosotros como ingenieros difícilmente vamos a cuestionar algo, ¿cachai? Porque nosotros cuando nos enseñan cosas, las cosas son así. Son teoremas, son, no sé, expresiones matemáticas y no son cuestionables. Tú no puedes decir, ¿sabes que Pitágoras creo que está mal, bueno? Se equivocó este compadre, algo hizo mal y no, pues, bueno, o sea, es así y punto. A diferencia de una carrera que tenga que esté más ligada a una humanidad que tú puedes cuestionar, ¿cachai? Tú puedes decir, ¿sabes qué? No sé, Sócrates estaba mal, Aristóteles estaba equivocado, y si tú argumentás y te das en una volada muy profunda, quizás puede tener razón, ¿cachai? Pero de otra forma, imposible, para la idea nuestra. Entonces, claro, nosotros tenemos que romper con eso, tenemos que romper con el creer que las cosas que nos dicen son así y no son cuestionables. Yo creo que nosotros no nos cuestionamos las cosas. Y esas son es desde ahí, desde la cuestión a las cosas que creemos que son realidad, es donde pueden nacer otras visiones, otros puntos de vista y quizás mejores soluciones a las cosas que es de nuestra vida diaria, digamos. Entonces eso, primero, yo creo que es un llamado a la cuestión de las cosas y es difícil, dado el sistema en el que estamos inmersos, que nosotros no estamos ajenos, somos un sistema abierto en donde todo lo que está a nuestro alrededor nos impacta, querámoslo o no. Entonces, puedo decir que el año 2011 pegó fuerte la Santa María, pero también viene de la mano con una cuestión nacional, digamos, donde estábamos viendo que estaba la cagada en todos lados y no podíamos estar ajenos, digamos, o sea, no podíamos hacernos los lesos con que nada estaba pasando. Y desde en ese momento nació una organización que se llamaba Sanzanos Movilizados, si no me equivoco, que hacía nexos con la Universidad Católica y tenían ahí como el cordón Vicuña Maquena y se intentaban hacer cosas interesantes con los compañeros de la Universidad Católica que si mal no me equivoco eran con los compañeros de Crecer, de allá de la Universidad Católica que estaban bien metidos en ese asunto. Pero duró el año, o sea, duró el año y después desapareció. Después otro intento de organización interna también, que salió un colectivo, digamos, que se llamaba Participa, no sé si todos se acuerdan de eso, quizás, bueno, hay cabros que son más nuevos, pero no creo haberlo visto en ese momento, que fue el 2013.
En ese momento nosotros vimos una movilización interna también bien fuerte por cosas, demandas muy gremiales, demandas internas, que teníamos poco espacio, etcétera, etcétera. Eh, Organización que también murió porque carecía de una visión política clara, era muy amplia, demasiado amplia, digamos, y no funcionó. O sea, ahí uno va aprendiendo cosas en el camino. Y bueno, el 2014 intentó nacer otro movimiento que se llamaba Unidad, que básicamente levantó la federación a la cual yo pertenecí junto al Rorro y otros cabros que están aquí también presentes. Pero también murió una vez que se acabó la federación. Entonces han habido intentos de organizaciones de formar un colectivo interno, digamos, que todos han muerto en el camino, que todos han nacido por alguna lucha en particular y después desaparecen. Entonces ahí claramente lo que falta es visión política y tener claridad respecto a cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar con esta organización. Respecto a las movilizaciones que hemos tenido, yo creo que es importante, inclusive para los más nuevos, como hay razón para los que son más nuevos, nosotros acá vivimos un cambio de autoridad y no sé si están todos al tanto. O sea, hubo un rector que estuvo muchos años, después cambió, ahora llegó el Darcy, que ya todos lo conocen, me imagino, pero claramente la forma de abordar una situación de conflicto con los estudiantes ha sido muy distinta. Yo recuerdo que el 2013 incluso nos ponían van para ir a Valparaíso, en toma, para ir a Valparaíso a reclamar por el tema del edificio que se está ahí a punto de construir y que no se construía. Entonces, claramente tú tenías una autoridad que te está apoyando en una toma, ¿cachai? Y porque claramente le hizo sentido y bueno, era necesario. O sea, todos sabemos que era necesario, los más viejos sabemos que era necesario tener un vecino bueno, ¿cachai? Una biblioteca buena, etcétera, cosas que ya han ido mejorando. En 2011, bueno, yo creo que fue un acuerdo ya casi de que dejaba a los cabros, a la de Chile, no podemos hacer nada, porque se vendieron, no sé. Pero el año pasado fue distinto. El año pasado fue distinto. Una oportunidad diferente, yo creo que estaban midiendo. Fue una situación en la cual dijimos, bueno, estamos buenas capacidades para los cabros, ¿cachai? Para entender, no autoridades nuevas no sabían bien de qué se trataba de una movilización. Y claro, antes nosotros nos suspendían las clases, o sea, nosotros votábamos paro y llegaba un mail escrito de vicerrectoría académica diciendo, cabros, o sea, a la comunidad universitaria se suspenden las clases mañana por movimiento estudiantil, etcétera. Cosa que funcionó durante aproximadamente un mes, durante la movilización del año pasado, pero luego de eso, cuando ya la autoridad dijeron, ¿saben, cabros? Está bueno, dejaron de hacerlo, e incluso hicieron llamados a hacer clases y arrendaron hoteles, arrendaron un edificio en Vicuña Maquena, 2 hoteles en Manquehue, por ahí arriba, para hacer clases y hacer pruebas. O sea, yo no sé si alguno de ustedes tuvo que vivir un momento incómodo en esa situación. Progra fue un ramo bien duro, matemáticas también, ramos generalmente para la parte común de la ingeniería. Entonces ahí empezamos a ver realmente el verdadero rostro que tenía esta autoridad. Empezamos a ver el rostro represivo, el rostro autoritario que tiene, digamos, actualmente esta autoridad, que lo seguimos viendo hasta el día de hoy no sé si todos están al tanto, pero mandaban un mail bajo no sé qué norma, que no se podía mover absolutamente ni un mobiliario. Entonces yo, no sé, hago un poco caricaturesca esa situación, y bueno, yo no me puedo sentar porque para mover la silla ahora van a que pedirle permiso a la señorita Caroline y a Rodrigo Pérez para poder sentarme tranquilo. O sea, hoy en la mañana salió un video de un guardia arrojando por el balcón una mesa que nosotros usamos para sentarnos. Entonces ya de verdad la cuestión está llegando a niveles absurdos de autoritarismo y de represión hacia nosotros. Entonces, ¿qué queda de eso? Yo creo que como aprendizaje, como que es lo que deberíamos hacer nosotros, es hacerle menos caso a la autoridad y más caso a nosotros mismos. ¿Cachai? Menos caso a una autoridad que ni siquiera nosotros podemos votar por ella, que ni siquiera todos los profesores pueden votar por ella, y hacerle más caso o organizarnos mejor y más firmemente entre nosotros. O sea, creer en nuestra organización, creer en nuestra federación, creer en nuestro centro de estudiantes, porque básicamente las decisiones que tomamos son nuestras, pues, cabrón. Yo creo que no tenemos que tener miedo y tomar en serio. Yo creo que tomar en serio la organización estudiantil es un rol, o sea, cada uno de nosotros
le va a dar esa importancia en la medida que crea que es importante. Y lo comparta con su compañero y vaya con él y discuta de estos temas. Y que si nosotros decidimos estar en paro, es tema nuestro. ¿Cachai? Muchas veces escucho o leo que dicen, bueno, es que si estamos en paro, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a clase o no vamos a clase si estamos en paro? Bueno, no hay que ir y punto. Se acabó, si el paro es nuestro, el paro no es de profe. Así que en la medida que nosotros tengamos esa certeza y esa firmeza en nuestra toma de decisiones y le tomemos el peso, vamos nosotros también a crecer como organización estudiantil. Otra cosa que creo que es importante para nosotros es que tenemos que empezar a mejorar el lenguaje. Nosotros ocupamos muy mal el lenguaje para referirnos a las cosas importantes. Y no solo somos nosotros, en general. Yo hoy día venía en el metro en la mañana y una compañera de no sé qué liceo venían hablando de que estaban en paro y que se no se venían a tomar y todo el cuento, típica conversación de metro así con tu compañero. Bueno, no sé si todos hablan de tomarse la universidad en el metro, pero bueno. Bueno, yo escuché eso, digamos, en fin. Pero decía la cara puta, es que después vamos a volver y nos van a tapar en pruebas y el miedo, weón. Al tiro el miedo, weón. ¿Cachai? Cabrón, no tengamos miedo, si la época del miedo ya pasó. No heredemos el miedo que nos dejaron nuestros viejos, weón. ¿Cachai? Con la dictadura. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a ese tipo de cosas. ¿Cachai? Entonces, cabros, si están en paro, no dejen de estudiar. No sean pajeros, weón. Tienen que estudiar. ¿Cachai? Un paro, claro, te da más tiempo para estar movilizado, para hacer tus actividades, para tener conversaciones, hacer asambleas, pero llega a tu casa y estudia. ¿Cachai? Está al día con tus cosas. Después va a llegar a de vuelta a clase y llegaste tiquitaca. Incluso tienes mucho más tiempo para estudiar. Así que sáquense por favor eso de la cabeza. Lo segundo es que los paros no sirven. Y ahí es donde me duele cuando dicen eso, weón. ¿Cachai? Porque claro, nosotros tenemos, no sé si como ingeniero, un tema nacional, un tema país, que nosotros creemos en la inmediatez. Nosotros creemos, o me da la impresión de que estamos creyendo que si nosotros estamos, hoy día nos vamos a paro, mañana tenemos la educación gratis. Me da la impresión de que algunos creen que si estamos a paro una semana, no alcanza para la democracia y podemos intercambiar un paro de clases con un cupo o un voto en el Consejo Superior. Eso no es así, cabrón. Eso es construcción histórica. Si hace, como bien decía Andrés, si es desde el 2006, que son las mediciones más actuales, no se hubiera empezado a gestar el atisbo de movilizaciones o de demandas estudiantiles, hoy día no estaríamos hablando de educación gratuita, y se lo aseguro. Después de 10 años, cabrón. ¿Cachai? Entonces, cuando ustedes me evalúan un paro de manera anual, digo, claro, es que están equivocados. ¿Cachai? Los paros no se evalúan de manera anual. Quizás puede ser, sí, puede ser, quizás conseguimos huevas concretas. ¿Cachai? Puede ocurrir. ¿Cachai? Y puta que sería satisfactorio. ¿Cachai? Sería muy satisfactorio si sé que salimos con esto, pero de repente no es así, especialmente cuando se levantan demandas que son estructurales y que son demandas donde les duele a la autoridad ceder terreno, que fue lo que se hizo el año pasado, que se habló de democracia, se habló de transparencia en los recursos, se habló de conceptos ideológicos que vienen a cambiar la estructura organizacional de la universidad. Entonces, claro, son cosas que para mí son súper lógicas, pero que vienen a romper esquemas, vienen a romper con el esquema que se venía instaurando desde la dictadura en este país. Entonces, no pretendamos cambiar las cosas en un año de una cuestión que tiene muchos más años. Para finalizar, porque ya me dieron la señal, me gustaría hacer como un balance muy superficial, que después van a tener, si quieren, después cuando conversemos podemos profundizar, pero cosas que creo que han sido buenas a lo largo de los años acá en la Santa María. Una son los niveles de participación, que aunque ustedes me digan qué hueá me estáis hablando, yo les digo, cabro, ha mejorado. ¿Cachai? O sea, el año pasado se sostuvo votaciones por quórum de más del 30%, gran parte de la movilización, y eso antes era una cuestión imposible. El 2011, por una cuestión estatutaria media extraña, pasaban weas raras. O sea, de repente venían 200 cabros y decidían mantener una movilización. Nosotros se ha logrado mejorar los niveles de participación, eso es indudable. Cosa de ver cómo ha ido evolucionando en la historia. Ojalá que siga mejorando. Yo no digo que es una ganada, no digo que sea no lo canto como una victoria, sino que lo digo, vamos bien.
tenemos que seguir dándole en ese camino. Yo creo que respecto a lo que les mencioné sobre más respeto a la organización estudiantil y menos respeto a la autoridad, es algo que nos mantenemos igual. Yo siento que desde que se empezó este campus, todas las decisiones que hemos tomado como estudiantes en términos de movilización han sido con cierta ponderación de lo que las autoridades nos han permitido o no nos han permitido. Eso sí que está mal. Está mal y se ha mantenido. La autoridad nos da permiso a movilizar, no nos movilizamos tranquilos. Si no nos movilizamos tranquilos, tenemos miedo y al final el paro no se respeta. Entonces, yo creo que eso es un trabajo importante que hay que avanzar en él y respetarnos nosotros mismos, en verdad, si la organización la construimos nosotros. Respecto a una cosa que está mal, que es la identidad y la cultura sanzana. Nosotros tenemos que, digamos, las toallas, cabros, vayan a darse una vuelta y todas las paredes son blancas, weón. ¿Cachai? O sea, yo no digo que pintamos un mural con una olla y un martillo, weón, y una cara de Víctor Jara, weón, ¿cachai? Yo no estoy diciendo eso, yo digo que tengamos nuestra cultura, tengamos nuestra identidad y que en torno a eso, que la estética del campus sea el reflejo de nosotros como personas. Eso yo creo que no hace falta y ahí tenemos mucho que hacer. No sé si tenemos identidad y cultura, o sea, hay que cuestionárselo. Yo creo que esto es como, hay que dejar la pereza y de dejarle al dirigente la responsabilidad total de hacer las cosas. Nosotros, como hace bastante tiempo, tenemos por sobre la dirigencia nuestras asambleas por carrera, nuestras asambleas generales, aprovechenlas. ¿Cachai? Yo sé que de repente es lata, bueno, falta caleta por mejorar la estructura de una asamblea, falta mucho que hacer ahí, pero cabrón, ustedes son los responsables de que las cosas se hagan de una forma o de otra. Después no digan, weón, está en paro, weón, es que dirigente, es culpa de ese weón que es presidente, ¿cachai? En este caso es presidenta, acá en nuestra, no es culpa de ellas, nosotros decidimos. Eso lo tengo que tener súper claro. Otro bueno, ya dije la cosa buena de la participación, lo que está mal la cercanía con los trabajadores de la universidad. Nosotros el año pasado lo intentamos, yo lo intenté, me faltó fuerza, pero hay que hacerlo. O sea, tenemos que tener vinculación con los trabajadores. Yo ahora estoy saliendo de la universidad, gracias a Dios, y les cuento que ustedes están a un paso de ser trabajadores, cabros. O sea, no se olviden de eso. Nosotros vamos a salir de acá y vamos a ser trabajadores. Tenemos que también estar de la mano con ellos. Son nuestros papás también. Y para finalizar, lo otro que también nos falta es mejorar nuestra orgánica estudiantil. Ahí nosotros estamos bien atrás. El año pasado, todos los años se han intentado hacer una reforma orgánica a nuestro estatuto. Aquí un compañero acá lo intentó. Ojalá que siga este año. Pero se ha intentado y siempre son intentos fallidos, una pega muy latera, pero hace falta una revisada a la estructura orgánica de nuestra universidad. Y eso, pues cabros, yo quiero hacer un llamado a que participen nomás, a que se informen, a que lean, a que estudien, a que conversen con sus compañeros y que en definitiva las decisiones de cómo vamos a llevar la movilización al interior de la Santa María sea una decisión madura, sea una decisión conversada, masticada y entendiendo cómo han sido las movilizaciones desde los años anteriores, tanto al interior de la Santa María como al exterior de la Santa María, que también nos pega de una forma u otra. Eso.